El viernes pasado, a las 8:23 de la tarde, me quedé esperando a mi mujer en el hall de un hotel de 4 estrellas en Madrid, mientras ella subía a la habitación de otro. Así empieza todo. Sí, suena fuerte, pero eso fue lo que pasó. Habíamos planeado ese fin de semana desde hacía un mes. Un pequeño escape, los dos solos, sin la niña, sin curro, sin prisas. Reservé el hotel yo mismo, pagué por adelantado, pedí la habitación con vistas. Lo tenía todo preparado. Hasta me depilé el pecho, tío, que ya es decir. Ella me dijo que llegaría algo más tarde, que se iba a pasar antes por una tienda cerca de Gran Vía para ver un abrigo que le habían recomendado. Bueno, pensé yo, perfecto, aprovecho para tomar una caña en el bar del hotel y relajarme. Pasaron 30 minutos. Luego una hora. Le escribí. Me clavó el doble cheque azul. Ya voy, me respondió. Pero no venía. Subí a la habitación para ver si me había adelantado. Nada. Bajé de nuevo. Me pedí otra caña. A las 9:20 salí del hotel a fumar. Fue entonces cuando la vi. No sola. Venía caminando rápido por la acera, riendo. Del brazo de un tío. Alto, joven. Ni siquiera me había visto. Bueno, eso creí. Porque apenas 10 segundos después, ella le agarró del cuello y lo besó. ¡Ay! En plena calle. Como si nada. Me quedé congelado. Literal. Se me cayó el cigarro. Lo pisé sin darme cuenta. Quise acercarme, pero las piernas no me respondían. No sabía si vomitar o correr. Me giré y entré de nuevo al hotel. Como un fantasma. Cuando por fin reaccioné, salí otra vez, y ya no estaban. El móvil me vibró en la mano. Un mensaje suyo, tardó un poco más, cariño. Ve pidiendo algo de cena si quieres. Tuve que sentarme en un banco. No por el dolor, sino por la rabia. Por la sensación absurda de haber sido un puto decorado en su vida. En ese momento, lo único que me pasó por la cabeza fue, ¿desde cuándo? ¿Quién coño era ese tipo? ¿Y por qué aquí, en nuestro fin de semana? Ese fue el inicio. Y sí, no tenía pruebas aún. Pero no las necesitaba. Nadie besa a un conocido en la calle antes de una escapada romántica con su marido. Lo supe en ese instante. Me estaba engañando. Pero no tenía ni idea de hasta qué punto todo iba a empeorar. No dormí esa noche. Ni un minuto. Me pasé horas mirando al techo de la habitación, vestido, con la tele encendida en silencio solo para no escuchar mi cabeza. Laura llegó al hotel casi a medianoche. Entró sin decir nada, como si no pasara nada. Llevaba una bolsa con algo de ropa y un maquillaje distinto, más marcado de lo normal, como si viniera de una sesión de fotos o de una fiesta. Me miró rápido, sonrió forzadamente, dijo algo como perdona, se me hizo tarde, y fue al baño. Ni una explicación. Nada. Me quedé sentado en la butaca, con la chaqueta aún puesta. No le dije nada. Quería escucharla, ver si tenía el mínimo decoro de decirme la verdad. Pero no. Salió del baño, se desvistió como si todo fuera normal, se metió en la cama y apagó la luz. Así, sin más. Me tumbé a su lado con una sensación que solo puedo describir como tener un bloque de cemento encima del pecho. Apreté los dientes para no decir nada esa noche. Necesitaba pensar. Necesitaba entender. A la mañana siguiente, cuando abrió los ojos, fingí estar dormido. Ella se levantó, fue al baño, y al rato volvió a la cama con el móvil en la mano, escribiendo rápido. No era el tipo de mensajes que se mandan a una amiga. Se reía en silencio. Sonrisa tonta. Se mordía el labio.
como si fuera una adolescente. Todo eso a menos de 1 metro de mí. Esa fue la gota. Me levanté, fui directo a la ducha, y mientras el agua corría, tomé la decisión de no hacerle ninguna escena. Aún no. Si quería ser cerda, que lo fuera, pero yo iba a estar un paso por delante. Salimos del hotel a eso de las 10:30. Ella me ofreció ir a desayunar a una cafetería cerca del Retiro, y fingí una sonrisa. Le dije que prefería pasear un rato antes de sentarnos. Y así empezó una jornada que, en cualquier otro contexto, habría sido hasta bonita. Caminamos, hablamos poco, ella se mostraba ligeramente cariñosa, como si intentara compensar algo, pero sin asumir culpa alguna. Cada gesto suyo me parecía una burla, cada palabra una mentira. Cuando volvimos al hotel, ya por la tarde, ella dijo que tenía dolor de cabeza y se tumbó a dormir. Yo bajé al hall con el portátil. Le dije que tenía que contestar unos correos del trabajo. En realidad, me conecté a su cuenta de correo desde una copia que había hecho días antes, una copia que ella ni sabía que existía porque usábamos el mismo ordenador en casa. Ahí encontré algo que no esperaba. No era solo un tipo. Había dos. Uno con el que hablaba desde hacía 3 meses, al que le contaba que estaba confundida con su matrimonio, que necesitaba sentirse viva otra vez, y otro que directamente le mandaba fotos y mensajes subidos de tono. En uno de esos correos, con fecha del jueves anterior, ella decía: no puedo escaparme contigo este finde, pero el lunes sí. Él no sospecha nada. Ese él era yo. Era evidente. Sentí una mezcla de náuseas y vergüenza, no por lo que ella hacía, sino por haber llegado a este punto sin haberlo visto venir. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado con el portátil. No sé cuántas veces leí los mismos mensajes. En un momento, alguien me tocó el hombro. Era el recepcionista. Me dijo que una señora había preguntado por mí hace media hora, que si todo iba bien. Le agradecí y subí de nuevo a la habitación. Laura estaba dormida boca abajo, como si todo le importara una mierda. Me senté en el borde de la cama y la miré. Me di cuenta en ese momento de que ya no sentía amor. Solo decepción. Mucha. Me cambié de ropa, salí sin decirle nada, y caminé por el centro sin rumbo fijo. Compré una botella pequeña de whisky barato en un chino y me senté en un banco, solo, a pensar qué coño hacer con todo esto. No soy de los que lloran, pero te juro que en ese banco se me humedecieron los ojos. Y no por el dolor, sino por el vacío. Volví al hotel justo antes de que cerraran el restaurante. Ella estaba sentada en el sofá con el móvil en la mano. Me preguntó si todo estaba bien, con esa voz de falsa preocupación que usan los culpables. Le dije que sí, que solo necesitaba aire. Me miró raro, pero no dijo nada. Cenamos en silencio. Esa noche me metí en la cama con ella, pero no la toqué. No me moví. Ni la miré. Sabía que si le hablaba, iba a explotar. Y aún no era el momento. El domingo regresamos a casa. Todo fue como una película mal actuada. Sonrisas frente a los recepcionistas, comentarios vagos sobre el tráfico, canciones en la radio que no ayudaban en nada. Llegamos, dejamos las cosas, fuimos a buscar a Claudia a casa de mis suegros y nos instalamos de nuevo en la rutina, como si nada. Pero ya nada era lo mismo. Esa semana pasé de la tristeza a la rabia. Empecé a prestarle atención a los detalles que antes ignoraba. Las risas fingidas por teléfono, los mensajes que llegaban tarde en la noche, los silencios incómodos cuando le preguntaba cosas simples. A veces, al volver del trabajo, salía ella con el coche sin decirme a dónde iba. Otras veces decía que tenía que hacer unas compras urgentes y volvía con una bolsa de pan y leche después de 3 horas. Todo se volvió una farsa. Y yo, en silencio, anotaba, grababa, observaba.
Cada movimiento suyo era una prueba más. Cada gesto, una señal de que me estaba tomando por idiota. No sé cómo aguanté. Supongo que porque necesitaba tenerlo todo bien atado antes de hacer lo que tenía que hacer. Lo que vino después no fue una explosión, sino una demolición lenta, premeditada. Pero para eso aún falta. Lo importante es que esa semana entendí que mi matrimonio estaba muerto, aunque ella aún no lo supiera. El martes por la noche, al volver del trabajo, me la encontré maquillada, con un vestido que no se ponía desde hacía años, oliendo a ese perfume caro que solo usaba en ocasiones especiales, y con el móvil en la mano escribiendo rápido, como siempre. Cuando entré, fingió sorpresa, como si no supiera que llegaba a esa hora desde hace 5 años. Se sobresaltó, se giró un poco rápido, y dijo que bien que ya estás, cariño, justo iba a preparar algo de cenar. Mentira. La cocina estaba vacía, la encimera limpia, el horno apagado. No había ninguna intención de cenar en casa. Me quité los zapatos sin decir nada, dejé las llaves en su sitio, y me senté en el sofá con calma, mirándola. Ella se quedó de pie, incómoda, con ese gesto de no saber si quedarse o salir corriendo. En ese momento supe que era el momento. Ya no tenía nada más que comprobar. Lo tenía todo claro. Le dije que me sentara. Lo hice con voz tranquila, sin levantar el tono, como si fuera a hablarle de una factura o del colegio de nuestra hija. Se sentó frente a mí con cara de ¿qué pasa ahora? Respiré hondo y solté la primera bomba. Le dije que sabía que se había visto con alguien durante nuestro fin de semana en Madrid. No se lo esperaba. Lo vi en su cara. La expresión le cambió por completo, dejó de fingir sorpresa para pasar al miedo, a la confusión, a la negación automática. Me preguntó de qué hablaba, que si estaba loco, que si otra vez con mis paranoias. Le respondí que no necesitaba su aprobación, ni su explicación, ni sus excusas, que simplemente quería que lo supiera, ya no confiaba en ella y no la respetaba como antes. Que eso no tenía vuelta atrás. Intentó negar, balbuceó cosas como no sé de qué hablas y estás malinterpretando las cosas. Le dije que no me interesaba escuchar su teatro, que no hacía falta que dijera nada más porque ya sabía todo. Todo. Los correos, los mensajes, los planes. Sabía que había 2 tipos, uno de ellos incluso más joven que ella por varios años. Sabía que me había mentido en la cara mientras dormía a mi lado. Sabía que me estaba utilizando como escudo, como excusa, como banco, como figura decorativa. Y que ya no iba a seguir jugando ese papel. En ese momento, por primera vez, bajó la mirada. Ahí supe que se le había caído la careta. Me preguntó con voz más baja si le estaba espiando. Le dije que no, que solo había prestado atención. Que había tenido muchas oportunidades de decirme la verdad antes de que yo lo descubriera solo, pero que eligió la cobardía. Le pregunté qué habría pasado si no me daba cuenta. ¿Habría seguido? ¿Habría llevado a alguno de esos tíos a nuestra casa? ¿A nuestra cama? No respondió. Se quedó callada, mirando al suelo, como una niña a la que acaban de pillar robando. Le dije que no tenía que responder, que ya era tarde. Entonces, por fin, habló. Dijo que estaba confundida. Que no se sentía valorada. Que llevaba tiempo sintiéndose sola. Que yo había cambiado, que ya no hablábamos como antes, que me notaba distante, seco, apagado. Que ella no quería hacerme daño, que fue algo que se fue dando poco a poco. Le pregunté si eso justificaba engañar, mentir, inventar historias, besar a un tipo en plena calle a 15 minutos de nuestra habitación de hotel. Bajó la mirada de nuevo. No tenía cómo defenderse. Le dije que no estaba cabreado por el sexo, por los mensajes o por las salidas a escondidas, que lo que me había destrozado era el desprecio, la frialdad,
El hecho de que no tuvo ni el mínimo respeto por alguien que la había tratado siempre con dignidad. Que lo verdaderamente humillante no fue enterarme, sino ver cómo me miraba a la cara y me mentía como si fuera un imbécil. En ese punto, empezó a llorar. Lágrimas silenciosas, sin drama, sin gritos. Como si por fin entendiera que la estaba mirando como a alguien que ya no la amaba. Me pidió perdón. Por primera vez. Sin excusas. Me dijo que no sabía cómo había llegado a ese punto, que no se reconocía, que no pensaba que fuera a perderme de verdad. Le respondí que no me había perdido, que me había echado. Que lo hizo poco a poco, sin darse cuenta, como quien deja la puerta abierta en invierno y no entiende por qué se enfría la casa. Le dije que lo nuestro se había muerto hace tiempo, solo que yo aún no lo sabía. Me pidió otra oportunidad. Me dijo que terminaría todo, que cortaría con los dos, que iría a terapia, que haría lo que hiciera falta. Le dije que no se trataba de arreglar nada. Que esto no era un coche, era una relación, y la había destrozado sin frenar. Le dije que por respeto a nuestra hija, no iba a insultarla ni a hacer espectáculo, pero que no podía ni quería seguir compartiendo cama, rutina ni mentiras. Le dije que en unos días hablaríamos de cómo organizar la separación, pero que por ahora solo necesitaba espacio. Esa noche durmió en el sofá. Yo cerré la puerta del dormitorio con llave. No por miedo, sino por necesidad. Era la primera vez que sentía que la distancia física era la única forma de protegerme del asco emocional que me generaba su presencia. No dormí bien. Me desperté varias veces, no por angustia, sino por esa sensación constante de que ya nada iba a ser igual. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, ella estaba sentada tomando café, con los ojos hinchados y el móvil apagado. Me miró, pero no dijo nada. Yo tampoco. Preparé un café, agarré las llaves y me fui. Sabía que se venía una etapa jodida, pero también sabía que había pasado el peor momento. Ya no había nada que ocultar. Y eso, en medio del desastre, era un alivio. Pasaron 2 días sin apenas hablarnos. En casa no se oía nada salvo los pasos de Claudia corriendo por el pasillo o el agua del grifo cuando alguno de los dos fregaba los platos. Laura no insistía. Se limitaba a moverse en silencio, a hacer lo justo. El lunes por la tarde me senté en el salón mientras ella veía la tele con nuestra hija y le pedí que viniera un momento, que necesitábamos hablar. Subió sin protestar. La esperé sentado en la mesa de la cocina con una carpeta delante. Cuando entró, le señalé la silla y le dije que se sentara. Le entregué la carpeta y le pedí que la abriera. Dentro había copias impresas de los mensajes que se había enviado con los dos tipos, extractos de los correos, y una copia de un informe que había mandado imprimir en una agencia de detectives privados de Albacete. Me miró sin tocar nada. Le dije que no necesitaba leerlo, que ya sabía lo que había ahí. Que todo estaba archivado, impreso y guardado digitalmente, incluyendo ubicaciones de sus salidas, imágenes de sus encuentros y capturas de pantalla de sus llamadas. Le dije que si ella pensaba que lo mío era solo una rabieta, se equivocaba. Que esto era serio. Que no iba a permitir que me tratara como un idiota y saliera limpia de todo. Ella no dijo nada. Solo respiraba fuerte. Le pregunté si tenía algo que decir. Me dijo que no iba a justificar nada. Que sabía lo que había hecho y que asumiría las consecuencias. Eso me sorprendió. Durante años había sido buena con las excusas, con los rodeos. Pero ahora, frente a todo eso, ya no tenía espacio para mentir. Le dije que había hablado con un abogado. Que aún no había presentado nada, pero que tenía claro lo que iba a hacer. Que había decidido separarme legalmente. Le dije también que no iba a ir a juicio, que no quería escándalos, que todo lo que quería era cerrar esta historia de forma limpia.
Ella preguntó si le iba a quitar la custodia. Le dije que no, que Claudia necesitaba estabilidad y que no iba a usarla como moneda de cambio. Pero que había dejado constancia legal del engaño, por si algún día se le ocurría meterse en tonterías. Le expliqué que iba a mudarme de la casa en cuanto encontrara un sitio digno, que mientras tanto dormiría en la habitación de invitados y que quería que pactáramos una rutina para no cruzarnos más de lo necesario. Le dije que no iba a contarle nada a su familia, pero que si alguien preguntaba por qué me iba, no iba a cubrirla. Que estaba dispuesto a decir la verdad sin adornos. Laura me fue infiel y decidí irme. No más. Sin odio, sin difamación, pero tampoco con silencio. Me miró con los ojos llenos de agua. No lloró. Solo bajó la cabeza. Yo tampoco sentí lástima. Solo cansancio. Un cansancio tan profundo que no había sitio para el rencor. El martes siguiente me tomé la mañana libre y fui al despacho del abogado para revisar el borrador del acuerdo de separación. Le pedí que incluyera una cláusula de convivencia temporal, un esquema de custodia flexible para Claudia y una división de bienes clara. Nada de peleas por el coche, el sofá o la tele. Solo quería mi parte de la cuenta común y la libertad de empezar de cero. Ese mismo día, después del trabajo, pasé por una inmobiliaria y firmé la reserva de un piso pequeño, cerca de la fábrica. No tenía vistas, no tenía terraza, no tenía encanto. Pero era mío. Y eso me bastaba. Cuando regresé a casa, le dije a Laura que en una semana me mudaba. Me miró como si no entendiera el ritmo con el que estaba actuando. Pero yo ya no estaba para pausas. El viernes por la tarde se lo conté a Claudia. Nos sentamos en el sofá, puse la tele en mute y le expliqué con palabras claras que papá y mamá iban a vivir en casas distintas. No usé eufemismos. No le mentí. Le dije que mamá y yo habíamos dejado de estar bien juntos, que ya no nos hacíamos felices y que eso no tenía nada que ver con ella. Que los dos la queríamos mucho y que íbamos a estar siempre ahí, pero que era mejor así. Ella no lloró. Solo preguntó si iba a tener que cambiar de colegio. Le dije que no, que todo seguiría igual salvo que dormiría algunos días conmigo y otros con su madre. Me abrazó y se fue a su cuarto. En ese momento, me di cuenta de que la parte más difícil ya estaba hecha. El domingo por la noche hice mi maleta. Una sola. Metí lo necesario, ropa, documentos, mi portátil, unas fotos de mi hija, y poco más. Nada de recuerdos de pareja, ningún objeto compartido. Me llevé lo que era mío. Dejé la casa sin ruido. Sin portazos. Sin insultos. Laura estaba en la cocina, fregando. Me acerqué, le dije que me iba y que le avisaría cuando llegara. Me miró con esa mezcla de resignación y culpa que ya se le había quedado fija en la cara. No pidió que me quedara. No lloró. No me deseó suerte. Solo asintió. Me fui. Cuando llegué al piso nuevo, abrí la puerta y me senté en el suelo del salón. No tenía muebles aún. Ni sofá, ni cama. Solo una bombilla desnuda en el techo y el eco de mis propios pasos. Me senté, apoyé la espalda en la pared y respiré. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo, sin tensión, sin esperar que me mintieran a la cara. A solas, sí, pero sin la carga de alguien que te destruye lentamente. Pasaron 4 semanas desde que me mudé. 4 semanas en las que no tuvimos más que los intercambios necesarios por Claudia, y algún mensaje puntual sobre temas del banco o cosas de la casa. Nada más. Y así era como yo quería que fuera. Me levantaba temprano, trabajaba, comía solo, volvía al piso, cocinaba lo justo, limpiaba lo básico, y los fines de semana, si me tocaba Claudia, la llevaba al parque o al cine. Intentaba que ella no notara mucho el cambio, pero lo notaba.
A veces me miraba con preguntas que no hacía. Y yo hacía lo posible por responderlas con gestos, con cariño, con atención. Sin meterla en el barro. Cuando no la tenía, el silencio me comía un poco más. Había días que pasaban rápido, pero también noches que parecían durar semanas. Me costaba dormir, me costaba tragar la comida, me costaba entender cómo alguien podía cruzar ciertas líneas sin pensar en lo que estaba rompiendo. Un jueves por la tarde, Laura me escribió. Me preguntó si podíamos hablar cara a cara. No por temas de la separación, sino para cerrar las cosas bien. Dijo que no quería que todo quedara así, con rencor. Le respondí que sí, que me parecía bien. Que fuera al piso el sábado por la mañana, cuando Claudia estuviera en casa de sus padres. Me dijo que iría a las 11. Llegó puntual. Vestida de forma neutra, ni arreglada ni desarreglada. Casi como si viniera a una entrevista. Le abrí la puerta, le ofrecí un café, se lo preparé y nos sentamos en la mesa del comedor, uno frente al otro. Lo primero que dijo fue que no esperaba que todo acabara tan rápido. Que no imaginó que yo iba a actuar así. Le contesté que cuando uno se quema de verdad, ya no hay lugar para dudas. Que no era venganza, que no era impulso, que era convicción. Me dijo que lo entendía. Que había pensado mucho en todo lo que había pasado, y que no iba a justificarlo. Dijo que se había equivocado, que había perdido el control, que no supo cómo parar. Le pregunté si seguía viendo a alguno de ellos. Me dijo que no. Que apenas terminé la mudanza, ella se bloqueó por completo. Que no sintió ganas de seguir con nada, ni con ellos ni con nadie. Le creí, no porque me lo dijera de forma convincente, sino porque ya no me importaba. Le pregunté por qué lo hizo. No esperaba una respuesta concreta, pero necesitaba preguntarlo. Me dijo que no era algo que planeara, que todo empezó con uno de ellos en el trabajo, con tonterías, mensajes, complicidades que antes compartía conmigo y que de pronto se encontró compartiéndolas con otro. Me dijo que sentía que nuestra relación se había vuelto plana, rutinaria, que yo ya no mostraba interés, que estaba en automático. Le respondí que podía haberme dicho eso antes de follarse a otro. Que las crisis no se resuelven mintiendo. Que el aburrimiento no justifica la traición. Me miró sin contestar, solo bajó la cabeza y asintió. Me preguntó si creía que algún día podríamos volver a hablarnos como personas normales. Le dije que no lo sabía. Que yo no era alguien que odiara para siempre, pero que tampoco era alguien que olvidara lo que le hacen. Que de momento lo único que podía ofrecerle era respeto por ser la madre de mi hija. Me preguntó si alguna vez la amé de verdad. Le respondí que sí. Que durante años fue la persona más importante de mi vida. Que construimos mucho juntos, que hubo amor real, pero que todo eso ya no tenía valor después de lo que hizo. Me dijo que lo sabía. Que no esperaba que la perdonara. Solo quería decírmelo. Estuvo unos minutos en silencio. Bebió un poco de café. Me preguntó cómo me sentía ahora, viviendo solo. Le dije la verdad. Le dije que había noches malas, días vacíos, que no me sentía feliz, pero que me sentía en paz. Que era la primera vez en años que no tenía que fingir, ni protegerme, ni dudar. Me dijo que envidiaba eso. Que ella aún no lo había conseguido. Hablamos de Claudia. Le pregunté cómo estaba viéndola. Me dijo que estaba más callada, más observadora, pero que no había preguntado nada directo. Le dije que sería cuestión de tiempo, que lo importante era estar preparados para hablarle con claridad, sin culpas, sin manipularla. Acordamos que cuando llegara el momento, lo haríamos juntos. Como padres. No como enemigos. Nos quedamos un rato callados. Ella se levantó, caminó por el piso mirando alrededor, tocó la mesa, miró por la ventana. Me preguntó si tenía a alguien.
Le dije que no estaba ni cerca de pensar en eso. Me preguntó si pensaba que algún día volvería a confiar en otra persona. Le dije que esperaba que sí, pero que ahora mismo no lo veía posible. Me preguntó si me arrepentía de haber estado con ella. Le dije que no. Que me arrepentía de no haber cortado antes, cuando empezamos a apagarnos. Que si hubiera sido valiente, quizás todo habría terminado de otra manera. Ella asintió. Me dijo que ella también lo pensaba. Que fue cobarde, que no quiso enfrentar nada, que dejó que todo se desmoronara mientras fingía normalidad. Le dije que fingir fue su peor error. Que me podría haber dicho lo que fuera, que ya no me quería, que estaba confundida, que no podía más, y lo habría aceptado. Pero lo que no podía aceptar era la mentira sostenida, el doble juego, el desprecio silencioso. Se quedó parada en el medio del salón, con la taza en la mano. Me miró un buen rato. Me dijo que se iba. Que gracias por haber aceptado hablar. Le dije que no tenía que agradecer nada. Que era lo mínimo. Le abrí la puerta. Se quedó un segundo parada antes de salir. Me dijo, te juro que no pensé que esto iba a dolerme tanto. Le respondí, a mí sí me dolió, pero me dolió antes. Ahora ya no. Se fue. Cerré la puerta y volví a sentarme. No sentí alivio, ni tristeza, ni rabia. Sentí que se cerraba algo. No con llave. No con cadenas. Solo que ya no hacía falta abrirlo de nuevo. Han pasado 3 meses desde aquella conversación. El papeleo ya está en marcha, el acuerdo está firmado por ambos y en unas semanas tendremos la resolución oficial. A nivel práctico, todo está casi cerrado. Las cuentas se han dividido, el coche lo tiene ella, yo me quedé con mis ahorros y con el piso de alquiler. Claudia sigue con su rutina, con sus semanas en casa de uno y del otro, con su mochila que va y viene como si fuera parte del mobiliario familiar. A veces pregunta cosas, otras se guarda las dudas. Yo he optado por no llenarle la cabeza con explicaciones innecesarias, solo responder cuando ella me lo pide y con la mayor honestidad posible sin cargarle con cosas que no le tocan. Le dije, con palabras claras, que su madre y yo habíamos tomado caminos diferentes porque no estábamos bien juntos, que eso no era culpa de nadie y que lo importante era que siempre podría contar con nosotros. No hizo más preguntas. Solo me abrazó. Durante estos 3 meses, no he tenido noticias de los tipos con los que ella se metió. No me interesa saber si sigue viendo a alguno o si ya los ha dejado. No quiero saber si está sola o acompañada. Ya no me importa. Lo que me afecta ahora no es lo que ella haga, sino lo que yo estoy construyendo a partir de todo esto. Volver a estar solo después de 14 años de relación no es fácil, pero hay una parte de todo esto que me resulta más llevadera de lo que imaginaba. No tener que justificar cada salida, no tener que mirar un móvil ajeno con sospecha, no tener que fingir que todo está bien mientras por dentro algo se pudre. Esa libertad, por cruda que sea, me permite respirar. No con felicidad, pero sí con dignidad. He vuelto a hacer cosas que antes no hacía. Salgo a caminar al final de la tarde sin tener que mirar el reloj. Me paso por un bar a tomar una caña solo y leo el periódico sin interrupciones. No es una vida emocionante, no es algo que pondrías en una película, pero me basta. Me he reencontrado con un par de amigos de antes, gente que había dejado de ver porque todo giraba alrededor de la rutina familiar. Nos vemos los viernes, hablamos de cosas sencillas, sin tener que explicar nada. ¿Saben lo que pasó? No preguntan mucho. Me basta con eso. A veces me cruzo con gente que conocía a Laura. Vecinos, antiguos amigos comunes, padres del colegio. Me miran con esa cara que mezcla lástima y curiosidad. Algunos me saludan con normalidad, otros evitan el contacto. He aprendido a no tomarme nada de eso como algo personal.
La gente no sabe qué hacer cuando el modelo de pareja se rompe. No saben si deben elegir bando, si pueden hablarte de ella, si tienen que ignorarte. No los culpo. Yo tampoco habría sabido cómo reaccionar si me hubiera tocado verlo desde fuera. Una noche, mientras cenábamos en casa, Claudia me preguntó si yo estaba bien. Le respondí que sí, que a veces me sentía raro, pero que estaba mejor. Me preguntó si echaba de menos vivir con mamá. Le dije que no. Le dije que la echaba de menos a ella cuando no la tenía, pero que con su madre era diferente, que había cosas que no funcionaban y que eso no se arregla solo por estar bajo el mismo techo. Me dijo que ella también notaba que antes discutíamos más. Y que ahora había más silencio. Le pregunté si ese silencio le parecía malo. Me dijo que no, que prefería la calma. Me sentí orgulloso de su respuesta, porque entendió sin que yo le explicara más. A veces los niños entienden mucho mejor que los adultos. Hace unos días, Laura me escribió un mensaje breve. Solo decía, gracias por haber manejado todo con respeto. De verdad. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. No le guardo rencor, pero tampoco siento necesidad de mantener un vínculo que ya no significa nada. El respeto no es un mérito, es una obligación. Y si yo lo mantuve fue por mí, no por ella. No he vuelto a sentir amor desde que todo esto pasó. Ni por ella, ni por nadie. Y no me preocupa. No estoy cerrado a nada, pero tampoco ando buscando. Lo que sí he sentido es una forma distinta de estar conmigo. Antes vivía con una especie de ruido interno constante, esa tensión que uno normaliza cuando está dentro de una relación que ya no funciona. Ahora, ese ruido no está. Sigo teniendo días malos, momentos de vacío, pero no están contaminados por mentiras ni por sospechas. Eso es suficiente por ahora. He aprendido algunas cosas en este proceso. La primera, que uno no puede sostener una relación solo. Por mucho que pongas de tu parte, si la otra persona no quiere estar, todo se cae. La segunda, que el amor no justifica todo. Que cuando hay engaño, no es por amor, es por egoísmo. La tercera, que uno puede perder muchas cosas, pero si no pierde el respeto por sí mismo, sigue de pie. Y eso es lo que más valoro ahora, haber salido de esto sin arrastrarme, sin rebajarme, sin convertirme en alguien que no quiero ser. Me preguntan si volvería con ella si me lo pidiera. La respuesta es no, y no es porque esté dolido, sino porque la confianza, una vez rota, no se reconstruye con promesas. El daño que hizo no fue solo lo que hizo con otros, fue cómo me trató a mí durante todo ese tiempo. Cómo me mintió a la cara. Cómo fingió que todo estaba bien mientras me dejaba en ridículo. Eso no se olvida. No sé qué viene después. No tengo un plan. Solo sé que hoy, por primera vez en mucho tiempo, me levanté sin esa sensación de tener algo pendiente. Fui a trabajar, hice lo mío, volví a casa, calenté un plato de lentejas que me había traído mi madre el domingo, me senté frente al televisor, puse una serie que ni siquiera terminé de ver, y me sentí tranquilo. No feliz, no pleno, pero en paz. A estas alturas, eso es más de lo que esperaba. Y si alguien me preguntara cómo terminó todo, le diría esto: no terminó con gritos, ni con drama, ni con venganza. Terminó con un portazo suave, con una taza de café fría sobre la mesa, con dos personas sentadas una frente a la otra diciendo lo que nunca dijeron a tiempo. Terminó cuando decidí que no quería seguir siendo parte de algo que me hacía mal. Y eso, por más simple que suene, fue lo más difícil que hice en mi vida. Pero también lo más necesario.